grabando a partir de este momento y vamos a compartir la pantalla donde nos estábamos. Vamos a ver dónde nos quedamos. Bien, entonces conversábamos de los ingresos, intereses y dividendos. En esta parte 2 vamos a finalizar la clase y ya nos faltaban unas pocas láminas para terminar. Entonces, los ingresos ordinarios son los que provienen de esa prestación de servicios o la comercialización de los bienes y servicios. Entonces, a eso les vamos a llamar los ingresos ordinarios. Y luego, los ingresos en concepto de intereses, estos son los que se devengan como resultado de si le hemos hecho algún préstamo a terceros y entonces cobramos intereses. Es decir, préstamos a favor nuestros. Y si hemos recibido intereses por nuestros depósitos que tengamos en las entidades financieras o también por invertir en la bolsa de valores. Un elemento importante es que acá en El Salvador no existen inversiones de bolsa de acciones de las empresas. Es decir, si alguien quiere comprar acciones de la empresa Didea, no hay, o de Grupo Q, tampoco hay. Es decir, no hay negociación de acciones. Lo único que sí hay es en el mercado secundario, se le conoce, porque en el mercado primario son todas la venta de acciones cuando se emiten o cuando hay aumento de capital. En el mercado secundario sí se pueden obtener si alguna persona posee acciones de alguna empresa y desee venderla. A eso se le conoce mercado secundario. Entonces, en el caso de las inversiones, sí se hacen en el mercado primario, pero es porque son las inversiones de títulos, valores, como son los bonos, como son las certificados de inversión, como son los papeles a descuento o también como son los reportos. Cuando estemos hablando de el cash flow, vamos a profundizar más en este tema. ¿En qué consiste los reportos? Que son inversiones a cortísimo, a 7, 15, 21 días máximo. Y por eso es que se utilizan bastante en nuestro medio, en nuestro mercado. Si ustedes entran a la bolsa de valores, entonces se van a dar cuenta que son millones de dólares que se transan en el mercado de la bolsa de valores. Millones de dólares diarios. ¿En qué título valor? Reportos, ¿no? Es decir, que hay mercado de oferta y mercado de demanda. Es decir, los que demandan el dinero y los que ofertan el dinero, y ambos se ponen de acuerdo a través de un intermediario. Y ese intermediario tiene que estar autorizado por la bolsa de valores. Es decir, que si yo tengo dinero que quiero invertir en reporto, no puedo ir a la bolsa. Tengo que hacerlo a través de un intermediario. Mi recomendación es hacerlo a través de un intermediario que sea una institución financiera. Bien, vamos a hablar de ese tema más adelante. El otro son
los ingresos en concepto de dividendos. Son ingresos que provienen de las utilidades cuando las otras empresas le reparten dividendos a los accionistas, que quiere decir que la empresa posee acciones de otras empresas y generalmente esos se registran en la cuenta de activo no corriente. ¿Por qué? La diferencia es que el activo corriente es para el plazo máximo de un año. Si no es que eso se va a recuperar en un año, entonces no se registra en el activo corriente, sino que se registra en el activo no corriente. Todos esos son elementos que vamos a ampliarlo cuando estemos hablando en los presupuestos financieros. Bien. Importante es que una vez que hemos hablado de los costos, de los gastos y de los ingresos ordinarios, de los dividendos y de los intereses, importante es cuando se hace esa confrontación de costos y gastos con los ingresos. Entonces, se genera una medición de resultados. Esa medición de resultados es el proceso de registrar y de analizar cuál es el nivel de desempeño de la empresa, de una actividad. ¿Respecto a qué? A los objetivos planteados. De hecho, los presupuestos económicos son la base para elaborar los presupuestos financieros. Los presupuestos financieros, entonces, ahí se define el objetivo que se persigue respecto al monto de la rentabilidad que se desea obtener. ¿A través de dónde? Del estado de resultados proyectados. En este sentido, la medición puede aplicarse a un proyecto específico o a toda la empresa. A las empresas les interesa medir muchos aspectos. Por ejemplo, sus resultados económicos, su rendimiento, es decir, el rendimiento de capital aportado por sus accionistas. ¿Por qué? Porque el accionista define que pone a trabajar su dinero en esa empresa con la idea de que le sea rentable. Y por supuesto, que la rentabilidad sea superior a la que va a obtener si adquiere acciones preferentes. ¿Por qué? Porque las acciones preferentes le van a garantizar el 6% de utilidad sobre la inversión. Pero el empresario espera el 6%, espera arriba de ese 6%, espera arriba del 10%. Entonces, ese es uno de los aspectos que le interesa medir, el rendimiento de su capital, de esos beneficios esperados. Y también, bueno, lo que no se desea son pérdidas, pero de todas maneras hay que medirlas. Esas son, entre otras, muchas variables. Un aspecto importante y que hoy en día empieza a medirse por parte de las empresas es la medición de la productividad y, por supuesto, el desempeño de sus empleados. De hecho, a los empleados se les debe hacer una medición, por lo menos semestral, si es que al menos anual, pero la recomendación es cada 6 meses. Todo lo que se puede medir, entonces conclusión es que se puede mejorar. Este principio se utiliza de forma muy frecuente para hablar de las métricas como elemento imprescindible de mejora, sobre todo para mejorar la productividad en una empresa. Bien, finalizamos entonces con la presentación del sistema de planeación y dirección estratégica. Y lo importante es acá que este es un proceso de mejoramiento continuo.
Y ese proceso de mejoramiento continuo es porque todo esto queda registrado en si son números, queda registrado en la contabilidad, en los presupuestos. La pregunta que surge es, bueno, pero en todo esto, ¿dónde es que se elaboran los presupuestos? Se elaboran acá, donde dice formulación de planes y acciones. Aquí es donde se elaboran los presupuestos. Bien. Estas entradas y salidas del sistema de planeación se subdividen en parte conceptual hasta acá, parte conceptual, y luego hay una parte procedimental. La parte de la dirección táctica hacia abajo ya es procedimental. Muy bien. Vamos ahora a... Hablemos de las recomendaciones para realizar la evaluación, que es con lo que ustedes se van a quedar. Mi recomendación para que puedan responder favorablemente la evaluación es que hagan una lectura comprensiva y estudio de ¿qué? Uno, del archivo de esta presentación que ya está en la clase de aula virtual, ya está ahí. Lo otro es leer páginas 3, 4, 5, 6, 7 y 8 del libro de texto de presupuestos, que también está ahí ya en el aula. Y una recomendación adicional es consultar y ver el video de esta clase conferencia que va a estar en parte 1 y parte 2, que todo este materiales ya está, excepto el videoconferencia que cerrando la clase yo tengo que llevarlo a YouTube, subirlo y luego subirlo al material que está ahí en la aula virtual. Otro elemento importante, la evaluación queda disponible, ya está disponible hasta mañana a las 19 horas del día de mañana. Es decir, que casi 24 horas va a estar disponible. Después el quiz, la evaluación, se cierra automáticamente. Muy bien. Jóvenes, muchas gracias. Si hay preguntas, pueden, por supuesto, hacerla en este momento. ¿Alguna pregunta, jóvenes? Yancy, Fernanda. De mi parte, ninguna, Liz. Excelente. Yo tengo una consulta. Sí, Fernando. ¿Cuánto es el tiempo de duración que tiene cada pregunta en el quiz? Ok, fíjate que son preguntas así como las que elaboramos el diagnóstico, en la evaluación de diagnóstico. Entonces, si ustedes se fijaron, en promedio, los estudiantes la respondieron en menos de 30 segundos, pero estas tienen 1 minuto cada uno. Entonces son 20 preguntas, 10 preguntas de selección múltiple y 10 preguntas en donde se complementa con una palabra que le falta al párrafo. Entonces, en total, digamos que en 20 minutos es para que lo concluyan. ¿Otra pregunta? Melissa, Alfonsina, Vivian, ¿preguntas? Todo Kat. claro, Liz. Excelente, excelente. Gracias, Alfonsina. ¿No hay más preguntas, jóvenes? Entonces, ya está. Muy bien. La recomendación es darle una leída al libro de texto para que aseguren el 10, ¿verdad? Yo solo quiero 8, 9 y 10. Ok, entonces nos vemos el próximo jueves. Si tienen algún problema, no duden en hacérmelo saber para resolverlo. Acuérdense que con esto de la tecnología y con los cortes de energía y todo esto, ¿verdad? ¿Ok? Lick. Sí, ¿sí, Alfonsina?
¿Y por qué no se cambia a Google Meet? Para no estar con el problema del Ay, tiempo. sí, fíjate, resulta ser que como también es una aplicación libre, yo estaba utilizándola, pero espérate, bueno, de todas maneras, va a quedar grabado. Estaba usando la licencia que tengo con la Universidad Modular Abierta, pero como todavía no he iniciado la maestría en finanzas empresariales, todavía no me han abierto y a eso obedece que no tengo el permiso para hacer uso de la herramienta. Por eso es que no lo puedo usar, pero una vez yo tenga la apertura, nos vamos a regresar a Google Meet, tenerlo por seguro. Es que es mucho mejor que Zoom, sinceramente. Por supuesto. Y fíjate que Zoom, si yo lo dejo, si yo les digo que todos abran ustedes las cámaras, se pierde la resolución de la presentación. Y entonces por eso es que la tuve que cerrar yo, porque probé con Zoom la grabación que les hice de la clase anterior. Y vamos a ver, ¿alguno de ustedes ya vio ese video? Solo uno que me contesta si la haya visto. Yo la vi. Ok. Un comentario, dame tu comentario, Alfonsín. Mm, La resolución. la resolución, pues, no era la mejor. Ajá. Se degrada. Bueno, entonces se degrada con Zoom, ¿verdad? Se degrada con Zoom. Sí, demasiado. Sí, se degrada. Entonces, por eso quité yo la cámara para que nos quede una buena grabación. Pero a nomás yo tenga la autorización para usar Google Meet, nos cambiamos de nuevo. ¿De acuerdo? Ok. Ok. ¿Algo más, jóvenes? No, Bien. nada más, muchas gracias. Vaya, gracias, Fernanda. Ok, entonces nos vemos el próximo jueves, jóvenes. Ok, pase feliz noche. Buenas noches. Buenas noches. Gracias, buenas noches. Noches, Liz. Buenas Buenas noches. noches. Buenas noches.